La semana pasada arrancamos una nueva serie que se llama Los Juegos que nos traemos. Y si te la perdiste de verdad, hazte un favor y escúchala. Pero al comienzo necesito confesar algo que tiene que ver con lo que mencioné. La semana pasada te conté que no me gustan los deportes porque no me gusta perder. Y esto es obviamente porque soy demasiado competitivo. Pregúntale a cualquiera que me conozca. Yo no dejo que ni mis hijos me ganen, ni los novatos, ni los más débiles. Alguien me enseñó, si tienes que hacer trampa para ganar, hazla bien. No es cierto, es broma. Pero tú entiendes, yo estoy totalmente en contra de eso de que todos se lleven un trofeo o medalla. No me gustan los diplomas por participar, ni los premios de consolación. Hay ganadores y perdedores. Ahora, como líder de jóvenes descubrí algo, que la competencia puede ser una fortaleza. Pero cuando se trata de relaciones, que es de lo que se trata esta serie, descubrí algo. Hay un área donde esa competencia no es una fortaleza y es precisamente ahí, en las relaciones. Y me tardé en aprender lo que expliqué la semana pasada, que cuando se trata de relaciones, un juego que requiere que alguien pierda es un juego donde todos pierden. Porque cuando una persona gana y la otra pierde, se genera una distancia, se rompe algo en la relación. En mi caso, ser demasiado competitivo como líder de jóvenes me llevó a ver a los de mi equipo como mis rivales en vez de como aliados. Y eso obviamente no te hace un buen compañero de equipo. Y con mis amigos, con mi familia, puedo llegar a ser muy crítico y eso abre brechas en mis relaciones. Así que esto es algo con lo que yo he tenido que luchar. Pero estoy convencido de que siempre deberíamos hablar desde nuestras debilidades y por eso quiero tocar este tema. Un juego en el que yo me volví un experto fue en el juego de la culpa. Y en las relaciones, como ya sabes, este juego puede ser un verdadero veneno. Pero yo era muy bueno para convencer a los demás, y probablemente tú también, de que las cosas no eran mi culpa. Sabía cómo debatir, cómo argumentar, justificar, explicarme y salirme con la mía. De hecho, lo hacía tan bien que hasta yo mismo me creía que estaba ganando, aunque en realidad estaba perdiendo. Y sinceramente, esta ha sido una de las áreas donde más he crecido en los últimos 20 o 30 años y la razón principal ha sido el trabajo que Dios está haciendo en mi vida. Esto me ha transformado en lo personal, en lo relacional y también profesionalmente más que casi cualquier otra cosa. He aprendido a usar mi instinto competitivo de manera sana sin dañar ni herir. Y es justo lo que quiero hacer hoy, compartir contigo algunas de las cosas que he aprendido a través de la historia y de una historia fascinante del Antiguo Testamento. Es una historia muy conocida. Incluso si tú no creciste en la iglesia, probablemente la conoces. Es la historia de Moisés. Moisés documentó sus propias luchas con un juego de la culpa 3 veces específicas. Y si no estás familiarizado con la Biblia, déjame decirte, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le atribuyen a Moisés. Sabemos que hubo otros editores porque hay detalles que se escribieron después de su muerte, pero en general él fue el autor principal de estos 5 libros que también se conocen como el Pentateuco o la Torá. Bueno, justo al final de su vida, en el último libro, Deuteronomio, hay 3 momentos donde él culpa al pueblo de Israel por algo. Vamos a ver qué es lo que él dice. Dice, por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo. Está armando un argumento. Es el final de su vida. Dice, Dios está enojado conmigo. Sí, estaba enojado con la nación también, pero específicamente conmigo por su culpa. Ve lo que les dice también. Por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó. Es más, ni siquiera me dejó explicarle, no me dejó dar mi punto porque ustedes provocaron eso. Y luego dice esto, fíjate. Por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el río Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Están justo en la frontera de esa tierra prometida y Moisés les dice, ustedes son la razón por la que Dios se enojó conmigo, ustedes son la razón por la que no me quiso escuchar y ustedes son la razón por la que no voy a entrar. Ahora, para entenderlo tenemos que irnos un poco para atrás. Hay 2 eventos paralelos que Moisés está recordando que están conectados. El primero está en Éxodo 17. Un rápido resumen. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios envía a Moisés para sacarlos, cruzan el Mar Rojo, ese es un evento famoso. Después llegan al monte Sinaí, ahí Dios les da los 10 mandamientos y no solamente eso, sino un montón de instrucciones para vivir y relacionarse entre ellos y con Dios. Y les pide que confíen en Él mientras van camino a la tierra prometida.
Ellos no lo sabían, pero terminarían vagando 40 años en el desierto. Y vamos a ver un segundo evento que es paralelo a Éxodo 17, pero está en Números 20. En ambos casos, te animo a que los leas, el pueblo se queja porque no tiene agua y el agua sale de una roca. Ahora, hay 40 años de diferencia entre estos dos eventos. En el primero justo acaban de salir del monte Sinaí y en el segundo ya están a la orilla, a la entrada de la tierra prometida. Y en ambos eventos la gente se queja con Dios y culpan a Moisés porque él es el que está ahí enfrente de ellos, ¿verdad? Y lo culpan de incompetente, de ser un mal líder. Algunos hasta dicen que preferirían estar en la esclavitud. Al menos allá teníamos agua y comida, es lo que dicen, ¿no? Dios ya los había estado proveyendo, pero en ese momento no tienen agua y pierden la cabeza. Entonces Moisés clama a Dios y en ambos casos Dios le dice que tome su vara. La vara representaba el poder y la autoridad de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, usó esa vara como señal, la convirtió en serpiente y luego volvió a ser una vara. Y fue la misma que usó para abrir el Mar Rojo. En el primer evento, en Éxodo 17, Dios le dice, toma la vara, golpea la roca que yo te mostraré, y cuando lo hace sale agua en abundancia para todos. Pero en Números 20, 40 años después, la cosa cambia. Dios le dice a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. O sea, esta vez no la golpees, solamente háblale. Y Moisés empieza bien, fíjate, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Pero ahí es donde todo se descarrila. En lugar de hablarle a la roca, le habla al pueblo y les grita. Fíjate. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Mira, los está regañando, está muy molesto, está frustrado. No es la mejor versión de Moisés, pero pasa algo más profundo que eso. Dios le dijo a Moisés, quiero que le hables a la roca. Y eso era importante porque las instrucciones de Dios al principio para el pueblo de Israel eran un acto de confianza. Ellos venían saliendo de la esclavitud, no sabían cómo vivir, cómo relacionarse, ni cómo comportarse como un pueblo libre. Y Dios básicamente les dijo, así vamos a vivir, así se van a relacionar entre ustedes y conmigo. Y desde el inicio les pidió algo, que confiaran en Él. Y les dio instrucciones muy específicas, o a Moisés le dio instrucciones muy específicas. Le dijo, toma la vara, pero esta vez no la golpees, solamente háblale a la roca. Pero Moisés, en vez de hablarle a la roca, le habló al pueblo y lo que les dice, y lo vamos a retomar en un momento, pero escúchalo, básicamente les dice, escuchen bola de rebeldes. Y esa palabra rebeldes era un término muy despectivo. Y luego les dice, ¿acaso tenemos que sacarles agua otra vez? O sea, primero los regaña y luego suelta algo como, otra vez nosotros tenemos que resolverles la vida, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. Eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Dios no lo mandó a regañar al pueblo ni a hacerse quedar como el héroe. Moisés no estaba proveyendo nada, él no tenía ese poder. Él estaba representando a Dios, pero lo representó mal. Y luego viene lo peor, fíjate. Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Ahora, no sabemos si esto fue en su mente algo como, bueno, la primera vez funcionó, ¿por qué no va a funcionar otra vez, verdad? Pero la realidad es que desobedeció. Y aunque lo hizo mal, aún así brotó agua en abundancia. Sí, a pesar de todo, Dios hizo que brotara agua y eso es impresionante. Porque aunque Moisés no hizo lo que Dios le pidió, Dios igual proveyó. Ahora, eso me dejó pensando por mucho tiempo, porque uno pensaría, si Moisés desobedeció, ¿por qué Dios igual mandó el agua? Y creo que la respuesta está en esto. La promesa de Dios de cuidar a su pueblo no era condicional. Dios ya había prometido que iba a proveer en el desierto y no iba a permitir que su reputación se manchara por culpa de la desobediencia y el ego de Moisés. Pero sí hubo una consecuencia. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, y mira qué fuerte, básicamente le dijo Moisés, tu desobediencia afectó la manera en que el pueblo me ve. Hiciste que confiaran menos en mí, que le dieran menos paso a mis instrucciones.
Y desde el inicio, lo único que Dios quería era simplemente que confiaran en Él, que creyeran que Él iba a proveer, que los iba a guiar hacia lo bueno. Y eso no es muy distinto a lo que Dios quiere de ti y de mí, que confiemos en Él, que sigamos sus instrucciones y que en ese proceso podamos experimentar lo bueno que tiene para nosotros. Pero eso fue algo serio y trajo consecuencias. Y ahí, cuando hay consecuencias y las cosas se ponen mal, es precisamente donde muchos de nosotros queremos buscar a quién culpar. Y lo interesante es esto, no solamente hubo consecuencias para Moisés, Dios también le habló a Aarón, ¿sí? Y tal vez tú has vivido esto, cuando la irresponsabilidad o desobediencia de alguien más trae consecuencias para ti. Y no fue tu culpa. Tú ni viste, ni tuviste nada que ver y aún así tú pagaste el precio. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Aarón. Y podría decir, o tú y yo podríamos decir, bueno, pero es que ni siquiera detuvo a Moisés. Sí, pero él no golpeó la roca y mucho menos 2 veces. Y sin embargo Dios le dijo a los dos, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. ¡Wow! Y eso es muy revelador, porque más adelante de Deuteronomio, Moisés le echa la culpa al pueblo. Dice, por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo. Pero si te vas tantito atrás a lo que acabamos de ver en Números 20, queda muy claro que fue su propia desobediencia la que lo dejó fuera de la tierra prometida. Ahora, ese es un punto clave del mensaje de hoy. La versión 1.0 de este mensaje sería, asume la responsabilidad por tus errores. Y sí, eso es muy importante, pero tú no eres la versión 1.0. Tú eres más avanzado, tú ya eres 2.0 y quizás hay algunos que sean 3.0. Y claro, hay que ser honestos. Si fallaste, admítelo. Haz lo que dices y di lo que haces. Vive con integridad. Pero esto va más allá. El verdadero problema aquí no fue que Moisés dijera algo equivocado en Deuteronomio. El verdadero problema es que no asumió su responsabilidad. Y eso es exactamente de lo que trata el juego de la culpa. Cuando las cosas salen mal, cuando hay consecuencias, todos queremos buscar a quién culpar. Y en ese momento hay 2 tipos de personas. Los que evaden la responsabilidad proyectándola a otras personas o a las circunstancias, y también los que asumen la responsabilidad. Son las 2 opciones, y cuando las cosas no salen como esperabas o las circunstancias son adversas, viene la pregunta, ¿quién es el responsable? Y la verdad es que todos hemos sido ambos en algún momento, pero hay personas que en automático buscan a quién señalar. Esto no es culpa tuya, o más bien, esto es culpa tuya. Yo sé quién lo arruinó, fue por esto o por aquello, y luego están los otros, los que dicen, ¿sabes qué? Yo me hago responsable. Y eso, en esencia, es lo que Moisés no hizo. No es que haya perdido el control un día de estrés. El problema es que después de 40 años seguía cayendo en lo mismo. ¿Te das cuenta? El primer evento fue al principio del camino, cuando todo era nuevo. El pueblo apenas empezaba a quejarse, querían apedrear a Moisés, decían que querían volver a Egipto. Era el primer gran tropiezo y está bien, pero 40 años después seguían igual. Y durante todo ese tiempo Dios les proveyó agua, comida del cielo, codornices, protección contra sus enemigos, cuidó de ellos una y otra vez. Y sin embargo, cuando llegan a la entradita de la tierra prometida, 40 años después, no hay ningún cambio en las personas, siguen quejándose. ¿Y sabes qué es lo que pienso? Que no es casualidad que el pueblo reflejara la actitud de su líder, porque de hecho tú lo sabes, la actitud refleja el liderazgo del líder. Y si tú has liderado algo, tu casa, tu trabajo, un equipo, tu familia, sabes que lo que estoy diciendo es verdad. La gente sigue el ritmo que tú marcas. Y en este caso, Moisés estaba jugando el juego de la culpa y se estaba mostrando como un pésimo líder, y todo comenzó con una frase: escuchen, rebeldes. Ahí, él se puso por encima del pueblo, asumió una posición de superioridad moral. Ahora, escúchame bien y solamente piénsalo un segundo. Estamos hablando de Moisés, sí, ya lo sé, pero la verdad, casi nunca lo pensamos así, pero quiero empujarte a reflexionar un poquito. Él se está elevando por encima del pueblo al juzgarlo, se está colocando a sí mismo como juez, y esto es más que una queja, es un juicio de carácter. Él no está diciendo todos somos desobedientes. Él está diciendo, ustedes son los desobedientes, ustedes son los que no escuchan a Dios, y se pone a regañarlos. Y seamos honestos, nosotros también hacemos eso. Cuando algo sale mal en la oficina, en casa, como papás, lo primero que hacemos es lanzar la pregunta: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? Y nunca nos detenemos a pensar, a ver, ¿qué es lo que hice yo
para que reaccionara así? ¿O qué tipo de ambiente estoy generando? No. De inmediato pensamos, si tú no fueras tan egoísta, si no fueras tan incompetente, si no fueras tan berrinchudo, y así sin darnos cuenta nos ponemos en una posición de superioridad moral. Como si dijéramos, yo no tengo nada que ver con eso, esta no es mi culpa. Pero eso, aunque no lo notes, es una manera sutil de ejercer poder en una relación y nunca termina bien. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque queremos huir del malestar de asumir la responsabilidad. Brené Brown ha escrito mucho sobre esto y ella dice que cuando las cosas salen mal, lo que menos queremos es ser los responsables. Ella lo explica así: culpar es simplemente una forma de liberarnos del malestar y el dolor. Eso es lo que hacemos. Cuando nos ponemos como jueces, lo que estamos haciendo es quitarnos de encima el malestar, pasárselo a alguien más para no tener que cargarlo nosotros. Y es lo que hacemos, en lugar de asumirlo, lo evadimos y lo trasladamos o lo proyectamos a otro para no tener que luchar con eso. Pero no nos damos cuenta de que eso, en vez de acercarnos, nos aleja, abre una brecha más grande en la relación. Ese momento donde te subes al pedestal y dices, esto no es mío, esto es tuyo, esto es tu culpa, es en realidad una manera de protegerte del malestar, de aceptar que pudieras tener parte del problema. Y tú sabes que esto es cierto. Culpar a otros nunca cierra la distancia en una relación, siempre separa. Y si estás en un equipo, eres líder, estás casado o eres papá, lo has vivido. Apuntas con el dedo, culpas, ¿y qué pasa? La otra persona se acerca y te abraza agradecida. Claro que no, nadie te dice, ay, gracias por hacerme sentir culpable, qué alivio saber que todo esto es mi culpa. No, nadie dice eso. Culpar destruye nuestras relaciones y lo peor es que destruye justo las relaciones que más valoramos. Todo porque nos ponemos en una postura de jueces. Nos creemos moralmente superiores como si entendiéramos mejor que los demás, cuál es el verdadero problema. Y en vez de trabajar en la solución juntos, solamente queremos quitarnos el malestar de encima. Y hay otra cosa que hace la culpa. Y pon mucha atención a esto. Nos posiciona como víctimas. Y no solamente eso, nos mete en un modo de mentalidad de víctima. Y eso, aunque no lo creas, también le pasó a Moisés. Cuando Moisés golpea la roca, no solamente regaña al pueblo, sino que dice, ¿tenemos que sacarles agua otra vez? Como si él fuera el héroe, como si él fuera el que tenía que solucionar todo. Pero él sabía perfectamente que no era él quien sacaba el agua, no tenía ese poder y sin embargo se pone a sí mismo junto con Aarón como víctimas. Otra vez tenemos que arreglar su desastre, otra vez tenemos que cargar con ustedes. Eso es una mentalidad de víctima. Y sí, el pueblo estaba frustrado por las condiciones. Mira, habían estado vagando por el desierto por años. Algunos de ustedes han estado en temporadas así, donde parece que nada avanza, todo se ve incierto. Estás en el desierto y te preguntas, ¿vamos a llegar algún día? ¿Dios realmente nos va a sacar de esto? Y sí, su frustración los llevó a desobedecer, a quejarse, y esa desobediencia fue la razón por la que seguían dando vueltas y no entraban a la tierra prometida. Pero aquí está la ironía. La reacción de Moisés no era diferente, no fue mejor. Él también estaba actuando en el enojo y en la frustración y también estaba jugando el mismo juego de la culpa. Y el problema real fue que Moisés, como líder, no asumió su responsabilidad, no tomó control de su corazón, de la amargura y el cinismo que había estado acumulando, porque algo se estaba cocinando dentro de él, algo que nunca enfrentó. Y si lo hubiera hecho, quizás todo habría cambiado. Pero en lugar de eso se amargó contra el pueblo que Dios le había confiado y contra la situación en la que estaban. Y déjame llevarlo un poco más allá. Y créeme, esto no es para desechar o juzgar a Moisés, no se trata de criticarlo, pero hay algo que tienes que saber. Los líderes débiles culpan y al hacerlo pierden algo muy importante, influencia, pierden liderazgo, pierden la confianza de la gente. Lo has visto en el trabajo, en casa, en cualquier equipo. Si ves a alguien que siempre está culpando a otros, tú piensas, pues si no puede tener el control, quítate y que se ponga alguien que sí pueda. Si nada es tu responsabilidad, entonces necesitamos a alguien más que sí asuma el control. Y ese tipo de personas siempre se ponen como víctimas. La gente está en mi contra, me sabotean, nadie me entiende. Pero mira, psicológicamente esa mentalidad de víctima es solamente una forma disfuncional de lidiar con la realidad. Estás intentando manejar lo que sientes, quitándote de encima la responsabilidad, pero al hacerlo te estás robando a ti mismo la oportunidad de crecer, de cambiar y de influir.
El doctor Robert Anthony lo dijo así: cuando culpas a otros, renuncias a tu poder para cambiar. Y eso es fuertísimo. Cada vez que transfieres o evades la responsabilidad, también estás renunciando al poder de cambiar las cosas. Y no sabes si la otra persona va a tomar la responsabilidad o no. Pero lo que sí sabes es que tú ya no puedes cambiar nada. Y eso fue lo que hizo Moisés. De hecho, para mí, él renunció a su liderazgo mucho antes de que Dios se lo quitara. Dejó de liderar, ya solamente estaba sobreviviendo, echando culpas, y alguien tenía que asumir la responsabilidad. Mira, en una relación, los conceptos de consecuencias y responsabilidad se cruzan, y cuando tú evades la responsabilidad, culpas a otros o a las circunstancias, y esto queda fuera de tu alcance. Pero cuando asumes la responsabilidad es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y tú tienes esa elección. No se trata de culpar, no se trata de si eres culpable o eres inocente, no se trata de admitir que tuviste la culpa, ni siquiera se trata de que te eches la culpa. Se trata de decir, a ver, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que liderar, alguien tiene que cambiar las cosas, y ese alguien podría ser tú. ¿Sabías que culpar a otros empeora tu vida en todas las categorías medibles? Literal, mira. En el trabajo, y hay estudios que respaldan esto, las personas que culpan a otros son promovidas menos, ganan menos dinero, los despiden más seguido y están menos satisfechos con su trabajo. Y en relaciones, culpar es el predictor número 1 de fracaso. John Gottman, uno de los mayores expertos en relaciones de pareja, descubrió que si una pareja en consejería están constantemente culpándose el uno al otro, con más del 90% de seguridad, su relación no va a sobrevivir. Entonces, fíjate bien, en las relaciones rotas, las personas ven el problema entre ellas, pero en lugar de enfrentarlo juntas, se señalan mutuamente a través del problema y dicen, no, es que tú eres el problema, tú tienes la culpa, si tú cambias, entonces podemos tener una buena relación. ¿Sabes qué descubrieron? Esas relaciones no sobreviven. Las que sí salen adelante con el más del 90% de éxito son las relaciones que se ponen una al lado de la otra, ven el problema de frente y dicen, tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer al respecto? Culpar es el principal predictor de fracaso en las relaciones. Y no solamente en lo emocional, también en lo socioeconómico. La gente que culpa a las circunstancias, a su familia de origen, a la sociedad, aunque sus razones puedan ser válidas, pero esa gente no avanza y tiene menores niveles de felicidad. Como dice un amigo mío, la gente que culpa las cosas rara vez cambia las cosas. Y tú tienes una elección. Puedes ser alguien que proyecta o que evade a otros la responsabilidad, que culpa a los demás o a las circunstancias, o puedes ser alguien que diga, ¿sabes qué? No me importa si fue culpa mía o no, alguien tiene que hacer algo y las cosas tienen que cambiar. Y esto es lo más importante. El antídoto contra el juego de la culpa es abrazar la habilidad de asumir responsabilidad. Si tienes esa capacidad, puedes elegir asumir en lugar de evadir la responsabilidad. No importa si fue tu culpa o no, no importa si fuiste tú quien falló o no, no importa la situación. Si quieres ver un cambio, tienes que asumir la responsabilidad. Eso es lo que hacen los mejores líderes, los mejores esposos, las mejores mamás, los mejores amigos. Así es como el mundo se transforma. Ahora, la manera correcta de cambiar el mundo no es intentando cambiar el mundo. Y perdón si esto te desanima, pero la verdad no hay una razón lógica para pensar que tú puedes cambiar todo el mundo. Pero sí puedes cambiar tu mundo. Y mientras más personas cambien su mundo, eso es lo que realmente transforma al mundo. Así que la pregunta es, ¿qué no está funcionando en tu mundo? ¿Qué está roto? ¿Qué es difícil? ¿Qué no entiendes cómo cambió tanto? Tal vez no sabes cómo llegaste ahí ni cómo vas a salir. Tal vez podrías echarle la culpa a muchas personas, pero eso no va a cambiar nada. La verdadera pregunta es, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué paso puedes dar, aunque sea pequeño, para arreglarlo, mejorarlo o cargar con eso? ¿Por ti o por los que te rodean? Porque hay gente allá afuera haciendo justo eso todos los días, asumiendo responsabilidad por cosas que no les tocaban, por errores que ni siquiera fueron suyos, y en lugar de jugar el juego de la culpa en su matrimonio o en su trabajo o en el sistema educativo o en el sistema de salud, eligieron tomar la responsabilidad. Y por eso las cosas han empezado a cambiar, han cambiado dentro de ellos y han cambiado lo que les rodea, porque alguien necesitaba que ellos dieran ese paso. ¿Y quién hace eso? ¿Quién carga con lo que no le toca?
¿Quién tiene esa fuerza? Y lo pensé mucho y llegué a esta conclusión. Solamente un seguidor fiel de Jesús, alguien que abraza el poder del Espíritu Santo que vive en él, alguien que se apoya en su fuerza, alguien que sigue sus pasos y mira, yo sé que esto no es justo, pero sí nos deja sin excusas, porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Vino, se metió en nuestro desorden y asumió la responsabilidad por algo que no era su culpa. Y eso fue lo que aprendí. En Cristo eres más fuerte que las cosas terribles. Y tal vez necesitas escuchar eso hoy. Tal vez te conectaste sintiéndote derrotado, pensando que ya no puedes más. Pero quiero que lo sepas, puedes enfrentar lo peor, lo más oscuro, lo más difícil y salir adelante por el poder de Cristo que vive en ti. Él te va a sostener, como sostuvo a su pueblo en el desierto. De hecho, mira lo que dijo el apóstol Pablo 1500 años después de Moisés. En 1 Corintios dice esto: todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú confías en Cristo, si te apoyas en Él, si lo dejas guiarte, Él te va a sostener, Él te va a proveer. No sé qué cargas hoy, no sé en qué etapa estás, pero sí sé esto, tienes más capacidad de la que crees. Y si Cristo vive en ti, tienes la capacidad sobrenatural para abrazar tu habilidad, para asumir la responsabilidad. Incluso, y a veces especialmente, cuando no es tu culpa. Porque alguien necesita que lo hagas, así como tú necesitabas que alguien lo hiciera por ti. Y Jesús lo hizo, dio su vida por ti. Así que en lugar de darle la espalda a la situación, ¿qué tal si la enfrentas? Aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, aunque haya incomodidad, te prometo que algo va a cambiar. Primero en ti y luego en los que están a tu alrededor. Porque así trabaja Dios a través de su gente. Él está contigo, te va a guiar, te va a fortalecer, te va a proveer, pero tienes que dejar el juego de la culpa. Tienes que dejar de actuar como si fueras moralmente superior y tienes que dejar de ser la víctima. Tienes que asumir responsabilidad. La decisión es tuya. Puedes seguir culpando las cosas, las personas o las circunstancias, o puedes asociarte con Dios para cambiarlas en tu vida y en el mundo que te rodea.